Lo primero que queríamos comenzar comentando es que estamos muy contentas del ambiente que hay de unidad de acción. Y cuando digo de unidad de acción, aquí la gente, a lo mejor, que habrá gente de CNT y CGT, a lo mejor conocen que hace unos meses salió un comunicado que se firmó en conjunto también con la Solidaridad Obrera, planteando que, bueno, pues que podríamos tener una línea de unidad de acción en lo concreto, ¿vale? Aunque sigamos militando en cada uno de nuestros espacios para diversas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, estas jornadas son también un ejemplo de eso. Estas jornadas son históricamente construidas y planteadas desde la CGT. Por ahí están Maxi y Miguel Ángel Ander, que son los compañeros que, bueno, que llevan ya un montón de años en la organización de estas jornadas y que por primera vez nos han invitado a la CNT y a la Solidaridad Obrera a participar. Entonces, bueno, pues estas mismas jornadas son un ejemplo de ello. Estamos en la FAL y, bueno, estamos muy contentas de ello, ¿vale? Otro ejemplo es los papeles que estáis viendo aquí, papeles verdes, que los tenemos por aquí y tal. Estamos preparando una huelga de docentes para dentro de una semanita y media. Estamos a tope con esto y también es un ejemplo de unidad de acción. Es una huelga convocada por la CGT, por la CNT y también por el sindicato STEM, además de una asamblea así más honda, asamblea 15M popular, ¿no? Y bueno, y ya por último, pues esta charla que se enmarca en este movimiento, pues también es ejemplo de esta unidad sindical. Estoy aquí con una compañera de CGT y yo que soy de la CNT Comarcal Sur, de Villaverde. Vale, bueno, pues ambos estamos en la educación secundaria, ¿vale? Vamos a hablar desde ahí y sobre todo queremos empezar planteando que enmarcamos esta charla en el movimiento actual, ¿vale? Por eso también hemos puesto tantas pancartas y tanta historia. Entonces, bueno, para quien no lo conozca, comentaros brevemente que es un movimiento de profesores, de docentes, que ya tiene su tiempo, ¿vale? Y que ahora se ha reactivado. En concreto, la principal demanda por la que estamos luchando ahora es por la vuelta a las horas lectivas que se había antes de los recortes. Estábamos en secundaria en 18 horas lectivas y en infantil y primaria en 23. Y actualmente pues estamos en 25 en infantil y primaria y 20 en secundaria. No significa que queramos trabajar menos, ¿vale? Eso que quede claro, dar 2 horas de clase a la semana más no nos supone ningún problema, pero como está organizado administrativamente, esto implica tener más grupos, muchísimo más alumnado y al final una correlación de hechos que van haciendo que tengamos mucho trabajo. Pero bueno, más allá del trabajo es que esto cuando se hizo, en la época esto fue producto de la crisis de 2008, los recortes que empezaron en 2011, pues produjo el despido solo en la Comunidad de Madrid de 4.000 profesorado interino, ¿no? Fue como un encubierto en toda regla y de repente después de un verano 4.000 profesores menos, muchísima más carga de trabajo, etcétera. Bueno, en esto ponemos énfasis porque a veces esta reivindicación se ve como los profes encima que curran poco, pues ahora quieren currar menos todavía, ¿no? No va por ahí. Hay una importancia de las condiciones laborales y también una cuestión de despido completamente improcedente de muchas compañeras y compañeros. Vale, pues esto... ¿Cómo? Evidentemente. Sí. No te preocupes, muchísimas gracias, compañera. De hecho, la asamblea se llama Menos lectivas, más calidad, dando énfasis en esta cuestión. Muchas gracias por el apunte. Y bueno, esto simplemente me imagino que conoceréis el movimiento de la Marea Verde, que estuvo liderando todo este proceso ya por los años 2012-2013. Y bueno, después de eso hubo un bajón importante, ¿vale? También una frustración de que llegó a haber huelgas hasta de 20 días, la cosa como que no se terminaba de conseguir. Y bueno, después de ese ciclo de movilización parece que ahora nos recuperamos un poquito y aparece un nuevo ciclo también de carácter asambleario, en ese sentido parecido a la Marea Verde, pero una cosa novedosa e interesante es que también está habiendo mucho apoyo de sindicalismo asambleario. Estamos, bueno, la CNT, la CGT, está STEM también participando en la campaña y bueno, pues eso, que estamos ahora mismo en este momento. Esta mesa la vamos a enmarcar en este movimiento y si os interesa un análisis como más profundo de la historia, de dónde vienen las causas de este movimiento, la compañera Alicia y Martina de CGT han publicado hace nada, ¿no? Un par de días, un texto súper chulo en La Brecha que está disponible digitalmente. Bueno, coméntalo tú porque conoces los datos.
Nada, sí, si veis el último número de La Brecha, creo que es el 20, pues hemos escrito sobre todo el proceso de los últimos meses, desde que se empezó la campaña por parte de CGT, CNT, STEM y en ese momento de UGT, ¿no? Cuando se empezó la campaña por las 18-23, pues cómo ha ido ese proceso, ¿no? Como ampliándose, reforzándose, creando tejido asambleario, cambiando el discurso, ampliándolo y llegando a, pues eso, también como a conectar con lo que decía también Dani, como con lo que queda también de los aprendizajes de la marea verde, ¿no? Y que ahora pues pretende ser ir mucho más allá de las 18-23, no solo porque en las reivindicaciones de la huelga pues hay muchas más demandas, sino porque también nos entendemos como un movimiento que queremos seguir creciendo, que la huelga es un momento de acumular más fuerzas y de volver a reactivar un tejido en los centros pues que sea capaz de frenar la dinámica privatizadora y segregadora que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Incluso con alianzas con otros sectores. Así que bueno, estamos bastante ilusionadas con el proceso y si lo queréis leer en La Brecha, pues ahí está escrito, o si no, luego también, como nos vamos a quedar de cañas, pues tendremos tiempo de comentarlo. No me tengo que pegar. Vale. Bueno, pues hecho el marco en el que damos esta charla, comenzamos. Mirar, cuando en los docentes empezamos a pensar cuál es el gran problema al que nos enfrentamos, nos aparece el concepto de neoliberalismo, ¿vale? Nos estamos enfrentando a una situación en la actualidad de privatización generalizada de los servicios públicos y también deterioro de los que quedan. Esta situación afecta especialmente a las clases trabajadoras que tienen en los servicios públicos un refugio donde poder tener cuestiones para poder subsistir y además genera también, evidentemente, lo hacen por algo, espacios de acumulación de capital, es decir, ampliación de negocio, etcétera, ¿no? Con toda la posibilidad de privatizar servicios de sanidad, de educación, etcétera. Y además, un dato interesante que también estamos manejando últimamente es que produce una derechización de la sociedad muy fuerte. El otro día Alicia comentaba en una entrevista que le hicieron que hay un estudio que plantea que donde se hable un centro concertado se genera un porcentaje enseguida, un porcentaje mayor de votos hacia la derecha. Vamos, esto está estudiado y bueno, pues la lógica esta del neoliberalismo de sálvese quien pueda termina generando pues una división de la clase trabajadora, ¿no? Y al final comprarle el discurso al sistema. Entonces, bueno, dentro de todo este marco que afecta en realidad a todo el mundo entero, la Comunidad de Madrid ha sido vanguardia tremenda a nivel europeo, ¿no? De privatización, de deterioro de lo público desde hace décadas. Es decir, ya sobre esto hay hasta tesis doctorales. Podéis entrar a las tesis doctorales de la Complutense, de la Autónoma, gente que se ha dedicado a estudiar con datos esto, específicamente en la Comunidad de Madrid. Vamos, que tenemos un lugar espectacular para poder analizar para dónde va la movida, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este marco de privatización brutal que tenemos en la Comunidad de Madrid, queríamos hoy plantear en esta mesa, poner el acento en un proceso que se da dentro de esta dinámica de privatización, que se genera dentro de este proceso, pero que también es consecuencia del mismo, que es la segregación. ¿Y qué es la segregación? Pues la segregación es que en esta cuestión, en este marco de sálvese quien pueda, pues están quienes consiguen medio salvarse, ahogándose de deudas, currando muchísimo, ¿no? Pero logrando, pues bueno, tener el seguro en Adeslas, llevar a tu hijo a un cole concertado con el que no se va a juntar así con mucha chusma, etcétera, y ahogadísimo de deudas, evidentemente, con una hipoteca, con no sé qué, con no sé cuántos, está por ahí esa gente sufriendo muchísimo, pero que logran medio salvarse, y luego están quienes están en el pozo, ¿no? Quienes están frente a unos servicios sanitarios terribles, teniendo 2 años de espera para una cita con el traumatólogo y, en fin, toda esa situación que me imagino que conocéis. ¿Y cómo afecta esto en el plano educativo? Pues afecta muchísimo. Afecta tanto que Madrid ha salido en varias estadísticas, en el último informe PISA se ha vuelto a reforzar, una de las regiones que más segrega al alumnado por nivel socioeconómico de toda Europa. Ya no solamente de España, que evidentemente también, pero de toda Europa. Hubo un año, de hecho, que fuimos la segunda región que más segregaba de toda Europa. Estamos en el ranking a nivel brutal, tanto que ya no es una cuestión que desde organizaciones así radicales y revolucionarias como la CNT o la CGT nos llame la atención, no, es que esto horroriza a Save the Children, UNICEF, están dando informes diciendo esta situación es terrible e inaguantable.
¿vale? Entonces, bueno, es completamente bizarro y esto está sostenido encima sobre una legalidad que permite un sistema de conciertos y de apoyo a la privada muy bizarro. Es decir, la Comunidad de Madrid destina muchísimos fondos públicos de los impuestos de la propia clase trabajadora para financiar la concertada, la privada. Me imagino que conocéis las becas que da el Gobierno de la Comunidad de Madrid a rentas altas para que estudien el bachillerato privado, etcétera. Bueno, es tremendo. Ahora, no contentos con esto, con esta situación de segregación brutal entre la concertada, la privada y todo este modelo ya segregado de base, han empezado a plantear una dinámica de segregación dentro de la propia escuela pública, que es en la que nos gustaría poner el acento y que creo que los docentes lo vemos cada día más y lo vivimos muchísimo en los centros educativos. Vale. Y aquí un pequeño inciso. Cuando hacemos esta charla, siempre lo hemos comentado mucho, claro, parece que estamos aquí defendiendo la pública, etcétera, y evidentemente la defendemos, ¿no? La escuela pública ha sido un espacio histórico de refugio de la clase trabajadora y un lugar como una tabla muchas veces de salvavidas para poder bueno, escapar de tu situación o por lo menos tratar de tener un futuro un poquito mejor de lo que te habían planteado. Ahora, tampoco somos ingenuas. Es decir, en las sociedades capitalistas la educación pública tiene la función que tiene. Tiene una función de reproducción social, tiene una función de justificación de que las clases sociales sean las que son. Entonces tampoco es que tenemos aquí una defensa de la escuela pública en abstracto, ¿vale? Es decir, defendemos la escuela pública porque es donde está la clase trabajadora, la gente más humilde, más popular de la sociedad, y consideramos que es un espacio clave para la movilización social y que hay que estar ahí. ¿Vale? Que no se puede abandonar simplemente porque sea un instrumento del capital. Sí, es un instrumento del capital, como muchísimos instrumentos que hay y que nos rodean por todos lados, ya que vivimos en sociedades capitalistas, ¿vale? Pero evidentemente que consideramos que hay que estar ahí y que hay que defenderlo. Entonces, bueno, ¿cómo es que hacen esta segregación en el seno de la escuela pública? Que es claro, esto ya es más complicado, ya no es algún centro de élite que vale dinero, otro tal. Esto es ya mucho más bizarro. Entonces nos hemos dedicado a estudiarlo un poquito y ahora Alicia pues nos va a contar algunos de los mecanismos, ¿vale?, con los que consiguen hacer esto. Te doy la palabra. Gracias, Dani. A ver, aquí está bien, ¿no? Que no sé... Para los de la tele, bien. Vale, pues nada, sí, quería comenzar diciendo también que no solo vamos a hablar de la segregación entre centros, que es esta que está comentando Dani, ¿no?, en la que Madrid gana por goleada en varios rankings, sino también en la segregación dentro de cada centro, porque dentro de un mismo centro pues también puede haber prácticas que estén segregando, ¿no?, al alumnado de nivel socioeconómico en un mismo aula o en un mismo grupo aparte segregado, ¿no? Entonces voy a hablar de las dos. Sí que es verdad que hemos querido ahora centrarnos en los mecanismos que están segregando la pública, porque como decía Dani, pues todo el tema de la privada y la concertada ya está muy estudiado, ya se sabe que también se segrega por la admisión y por cobros ahí. Entonces ahora vamos a centrarnos en qué mecanismos segregan dentro de la red pública. También quería comentar que este tema como que nos compete mucho al profesorado y nos compete muchísimo a organizaciones del sindicalismo revolucionario como la CNT o la CGT, porque justo lo que decía Dani, ¿no?, es que llevamos ya bastantes años en los que quienes están defendiendo esto más son UNICEF, Save the Children, organizaciones que están centradas en la infancia, centradas en la erradicación de la pobreza, la academia, que hay muchísimos trabajos académicos también que están sacando, ¿no?, estos datos de segregación y bueno, y realmente los sindicatos que nos consideramos de clase pues tendríamos que tenerlo en el centro de nuestras luchas y aunque eso también nos ha generado ciertas preguntas, ¿no?, como cómo podemos atacar desde los mecanismos típicos de presión como la huelga, reivindicaciones que a lo mejor no son laborales, ¿no?, que son políticas, y de eso hemos tenido bastantes debates, pues quería hacer aquí también una defensa de lo que siempre se ha propuesto el sindicalismo revolucionario, ¿no?, que no es otra cosa que tomar las fábricas y gestionar la producción, ¿no?, demostrando que quienes podemos organizar mejor esos ámbitos, mejor que un gerente, mejor que un capitalista, somos los trabajadores. Entonces, en este caso, las profesoras y los profesores de la escuela pública tenemos que ser quienes demostremos que podemos organizar la política educativa mejor que nadie, no solo a nivel de currículo o a nivel de metodología de aula, sino de cómo se organiza un centro o cómo se gestionan las políticas de oferta y demanda de plazas, que son unas de las que más afectan, en este caso, a la segregación entre centros. Voy a pasar ahora a los mecanismos. Los he dividido en dos bloques
El primer bloque tiene que ver mucho más con esta segregación entre centros que decíamos, y tiene que ver también con lo que ha estado haciendo la administración, ¿no? Luego veremos que también hay otro bloque que tiene que ver con las prácticas del profesorado y con la cultura docente. Entonces, este primer bloque para mí es el tema de que hay un único mercado educativo en el que se está fomentando que los centros se diferencien y que los centros compitan. En primer lugar, sobre la competencia, ya llevamos 10 años, porque se inauguró en 2013, soportando el distrito único. El distrito único es que se eliminan las zonas escolares. Sabéis que antes había 21 zonas escolares, cada alumno tenía que ir a un centro de su zona, y ahora, como se han eliminado, pues todos los centros de la Comunidad de Madrid compiten por todo el alumnado de la Comunidad de Madrid. Esto afectó además por igual a la pública y a la concertada a la vez, desde 2013. Además de esto, se modifica el baremo de puntos, ¿no? Hay un baremo de puntuación para que un alumno consiga una plaza en un centro. Pues en este año se pone un punto que se llama de libre designación por el centro, que es que cada centro elige lo que quiere. Entonces, esto provocó que ciertos centros que querían entrar en competencia pudieran darlo por las pruebas, ¿no? Los resultados que se sacaban en las pruebas de nivel. Bueno, luego este baremo se ha ido modificando también en otros momentos, aumentando los puntos por familiar, aumentando los puntos por si cobras renta mínima, que eso, por ejemplo, se da la paradoja de que en los centros gueto impide que entre un alumnado de clase media, porque entran mucho más en los centros gueto los alumnos que ya están cobrando la renta mínima. O sea que hay que darle una buena vuelta al baremo de puntos. Y luego la tercera cosa que apuntala a este mercado educativo de competencia es la publicación de rankings. La Comunidad de Madrid hace las pruebas CDI en sexto de primaria, ¿no? Que muchos centros politizados y sensibilizados han tratado de boicotear, ¿no? Y tenemos ejemplos de familias que se han puesto de acuerdo con el profesorado para no llevar a los chavales y no hacerlas. Y Madrid, estas pruebas que supuestamente las hace para evaluar el sistema educativo, ¿no? Que esto sería que darte los resultados a la interna, pues lo que hace es publicar los resultados y permitir esta confección de rankings. Entonces, pues muchos centros lo que hacen es comportarse como verdaderas empresas, tratando de sacar los mejores resultados o de atraer al alumnado, ¿no? En secundaria, de atraer al alumnado que haya sacado los mejores resultados en estas pruebas. Por supuesto, estas pruebas no es ahora el tema, pero también inciden en la calidad pedagógica, ¿no? Pues evidentemente las profesoras de sexto de primaria se pueden ver obligadas a estar pendientes más del examen que de lo que necesiten su alumnado. Estos exámenes de fin de etapa se pasaron a nivel estatal con la LOMCE y luego la LOMLOE lo ha tratado de revertir, pero bueno, la ley maestra que se adelantó a la LOMLOE en nuestra comunidad las ha apuntalado y hasta ha publicado unas instrucciones que regulan cómo se hacen estos rankings y estas pruebas. Entonces, claro, esto no solo es que los centros compitan por el mejor alumnado, sino que también las familias observan esos rankings y eligen pueden elegir las escuelas que mejor les convengan, ¿no? Y entonces también hay estudios que demuestran cómo las familias con mayor nivel socioeconómico pueden entrar como en ese proceso de elegir, de mirar, de ver cómo se pide el baremo. También hay un algoritmo súper difícil que se llama el algoritmo de Boston, que es muy complicado de entender y que si no lo entiendes no sabes bien cómo hacer el proceso de poner las prioridades. Bueno, con lo cual, al final, quienes tienen una elección pasiva son las familias de clases trabajadoras que no pueden escoger a la escuela a la que van, ¿no? Y eso va haciendo pues más segregación. Entonces, esta idea de competencia que el PP nos ha vendido, o bueno, aquellos que defienden el neoliberalismo, que la competencia va a estimular una mayor calidad educativa porque como los centros compiten por el alumnado, pues van a tener más calidad, evidentemente se ha demostrado falso. Lo único que estimula la competencia es la segregación. Y también hay estudios de que lo que ha proliferado en base a esta competencia, ¿qué es? Pues que hay mucha publicidad de centros, que se enfocan mucho en la infraestructura porque es lo que se ve y lo que vende, que se mejoran los servicios de comedor, de extraescolares, de madrugadores, pero no produce ningún tipo de efecto bueno en la calidad pedagógica o en los proyectos de centro, ¿no? Entonces, por entender que ni siquiera produce lo que se argumenta, ¿no? Desde el gobierno neoliberal. Además de esta competencia, la otra cosa que ha terminado de convertir la oferta educativa en un mercado es el intentar meter la diferenciación a saco, ¿no?
Esto se ha llamado especialización curricular. Entonces, hay diferentes formas de que los centros tengan una especialización curricular para diferenciarse y atraer alumnado. La más famosa es el bilingüismo y otros son pues ser un centro de innovación tecnológica, como el que está Dani, el gran capitán, y otros menos conocidos, pues ser un centro deportivo o tener el bachillerato de excelencia. Entonces, todos estos mecanismos para diferenciarte vienen asociados con más recursos humanos, con más recursos económicos, ¿no? Partidas presupuestarias, complementos para el profesorado, mayor infraestructura y diferentes facilidades para estabilizar la plantilla, ¿no? Entonces, la Administración está estableciendo un sistema de incentivos que apoya a estos centros, que a su vez tienen el mejor alumnado porque están atrayendo al alumnado de más nivel de rendimiento, que correlaciona también con el capital cultural y socioeconómico. Y aquí podríamos decir, bueno, pero la autonomía de los centros está bien, ¿no? Una cierta autonomía pedagógica para adaptar la metodología, las enseñanzas al contexto es buena y ha sido además defendida por la izquierda tradicionalmente. Pues sí, evidentemente sí, pero es que la diferenciación que promueve la Administración y que impone no tiene ningún tipo de relación con la calidad pedagógica o con la contextualización al centro, ¿no? Es simplemente tómate bilingüe, tómate de tecnológico y así, pues mira qué bien, vas a traer alumnado de mayor nivel. Entonces, el bilingüismo pues es lo que más conocéis. Me imagino que muchas lo sufrís. Se comenzó a implantar en 2004 en primaria y en 2010 en secundaria. Además, ha llevado a que se gaste un montón de dinero, no solo en los complementos del profesorado y todas estas cosas, sino movidas externalizadas también, creando nuevos nichos de mercado, como decía Dani, favoreciendo la acumulación del capital, porque también se ha tenido que pagar la acreditación de los profes, la evaluación de los alumnos, no sé qué, no sé cuál, cosas que han hecho también empresas externas. Y sobre todo, pues ha sido lo que más ha segregado en la Comunidad de Madrid, permeando la pública, ¿no? De hecho, se entiende desde los estudios académicos que los picos de PISA 2015 y 2018, porque la segregación siempre se ha calculado explotando los datos de PISA, pues coinciden, ¿no?, con cuando la primera generación que termina en bilingüe en la pública y luego la generación que termina en bilingüe en la concertada, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una manera de que los centros puedan competir por el alumnado a tal nivel que se han dado como batallas dentro de los barrios por competir y hacerte centro bilingüe para quedarte con el alumnado de mejor nivel y que se quede como centro gueto el centro que no consigue hacerse bilingüe. O que muchos claustros, eso, como tomaran al final esa decisión, aunque en un principio no quisieran el bilingüismo, porque veían que se quedaban en un centro gueto y entonces casi esta parecía como una buena decisión, ¿no?, para que el centro sobreviva. También a convertirse en bilingüe pues aumenta la matrícula, etcétera. Y este programa también pues ha conllevado la segregación intracentro también, porque todos sabemos que cuando entras al aula en 5 minutos sabes si estás en sección o en programa, porque evidentemente a sección van pues quienes tienen un B1 y en programa se queda el alumnado de menos nivel, el alumnado migrante, el alumnado con necesidades educativas especiales, el alumnado con TDAH, dislexia, todas estas cosas, ¿no? Y nada, entonces lo que le pasa a los centros gueto se podría decir que es una situación de puro maltrato institucional, porque no solo no tienen todas estas facilidades que se les da a los centros de excelencia, sino que aquí tienen peores condiciones. O sea, como no se llenan las plazas a principio de curso, ¿no?, que estamos ahí a 27 a 28 en los grupos, que quedaría hasta 30, pues la Comisión de Escolarización manda a estos centros a todo el alumnado migrante que va llegando a nuestro país, a la Comunidad de Madrid, durante el curso escolar, pues se va escolarizando en este tipo de centros que tienen un goteo constante de alumnado con un montón de necesidades, como son las que tienes cuando de repente llegas a un país distinto, con un sistema educativo distinto. Y no solo pasa esto, sino que nos siguen aumentando hasta 33. O sea, hay unas comisiones de escolarización absolutamente irresponsables, o yo qué sé, si les untan de dinero o qué, que
al final estamos a 33 en los centros gueto y los centros de excelencia siguen a 30, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, estos centros evidentemente concentran todo el alumnado con mayores tasas de repetición, mayores tasas de abandono, muchas más necesidades educativas y sociales. Y el profesorado pues acaba intentando evitar estos centros, ¿no? Son centros que solemos tener un 60% de la plantilla que son interinos, que van rotando cada año. Y eso dificulta muchísimo tener un proyecto educativo estable, tener un proyecto de convivencia compartido, tener un proyecto de atención tutorial con sentido, que tenga que ver con el barrio, que tenga que ver con las familias, etcétera. Y no solo esto, sino que encima para el profesorado con plaza, pues se le premia que cuando da un tiempo clase en un centro vulnerable, pues se le dan puntos para que se vaya a otro centro en el concurso de traslados. Es decir, que se promueve activamente la rotación de las plantillas. Entonces, bueno, esto es una situación que claramente agudiza la segregación educativa que ya se está viviendo en esos centros, se agudiza por este maltrato institucional y en estos centros, pues evidentemente se puede acceder a una experiencia escolar que es deficitaria en comparación con la que se puede tener en un centro de élite untado de pasta y con todo lo que hemos dicho, ¿no? Por cierto, no he dicho este apunte, no sé si también ayuda, como que a día de hoy se considera centro segregado un centro que más de la mitad del alumnado pertenece al primer cuartil del ISEC, que es este índice con el que se calcula la segregación, que mide renta, capital cultural y cosas como en plan los libros que tienes en casa y así. Entonces, si más de la mitad del alumnado es de ese primer cuartil, se considera un centro afectado por la concentración, un centro gueto, y entre un cuarto y la mitad pues también habría una alta concentración, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para todo esto, ¿no? ¿Qué se pide para aplacar esta situación? Pues una de las cosas podría ser volver a la zonificación escolar, ¿no? Como eliminar el distrito único, volver a la zonificación y evidentemente dibujar unas zonas escolares que tengan en cuenta la segregación residencial que ya tenemos en la ciudad de Madrid, que es de por sí una ciudad muy segregada espacialmente, entonces habría que hacer las zonas de una manera que fueran uniendo diferentes partes, o incluso políticas que se llaman de busing, no sé cuál es el término, o sea, vamos, de que poner autobuses para cambiar alumnado de un sitio a otro, como se hacía, por ejemplo, para acabar con la segregación educativa racial en Estados Unidos, cuando se pasó a un modelo no segregado racialmente. Por supuesto, modificar los baremos, como hemos dicho, eliminar los rankings, cargarnos el bilingüismo y toda especialización de centro de este tipo. Acabar con el tema de las comisiones de escolarización que nos mandan todo el alumnado migrante a los centros gueto, y una medida que también creo que sería útil es que se nos den recursos a los centros en función de la complejidad, ¿no? Porque si podemos medir qué centros son los vulnerables, que desde luego la Comunidad de Madrid tiene una lista de centros que los llama especial dificultad, que no actualiza desde 2008, pues si podemos medir la complejidad de los centros que ya estamos segregados, pues ¿por qué no pedir para esos centros menos ratio, más cupo de profesorado, más condiciones para estabilizar plantilla, ¿no? Que tengamos nosotras esos recursos y que no los tengan los centros de élite? Un segundo. Nada, un dato muy rápido. Es que antes estaba hablando con una profesora con la que he comido del Instituto San Mateo, ¿verdad? Estás ahí. Vale, San Mateo, que es uno de excelencia, que ahora han cambiado el modelo para poder acceder a la función docente. Vale, como no actualizan esta lista que ha comentado Alicia desde 2008, el San Mateo en 2008 era un centro de especial dificultad. Y sigue siendo un centro de especial dificultad y a la vez de excelencia, por no haber actualizado esa lista. Vamos, ya es muy bizarro ese caso. Pero es que las necesidades educativas son también la sobredotación esa de la que hablan. Y es otro elemento para la segregación. Claro. Cuando la concertada dice tengo 10 alumnas o alumnos de altas capacidades, ya no cabe ningún alumno de bajas capacidades, según esas comillas que hay que poner, ¿eh? O sea, lo de las altas capacidades que cambia como especial dificultad. No, pero esa lista está hecha supuestamente con parámetros de vulnerabilidad socioeconómica. Sí. Que la conocéis todos por la oposición, seguro, mucha gente la mira. Bueno. Lo que pasa es que no la actualiza, entonces no tiene ningún sentido, porque ¿para qué haces esa lista si solo es para dar puntos en los traslados? Bueno, hay que ver cómo atajarlo, ¿no? Y
Nada, luego pasamos entonces al otro bloque de mecanismos, ¿no? Ya dejando este tema del mercado educativo, de competencia y diferenciación y pelearse por tener el mejor alumnado. Y vamos ahora a los mecanismos que operan más a nivel de centro, ¿no? Dentro de un mismo centro y dentro de un mismo aula, pero que también generan segregación. En este caso vamos a hablar de la segregación por motivos socioeconómicos, aunque también podríamos hablar del tema, como decía la compañera, ¿no? De necesidades educativas, etcétera. Estos mecanismos también vienen de antes, como que son cosas que ya estaban presentes en la escuela, ¿no? También tienen que ver, yo creo que con lo que decía Dani, ¿no? De cómo la escuela tiene un papel también de clasificar, justificar las desigualdades de partida, naturalizándolas, ¿no? Entonces, bueno, son distintos, pero creemos que también desde el sindicalismo combativo, pues tenemos que hablar de ellos y que tratar de transformarlos para que la escuela pueda ser menos un lugar de reproducción de desigualdad y más ese lugar de, por lo menos, politización y lucha de clases, como decía Dani al principio. Entonces, en relación con el primero, es los modelos de atención a la diversidad, ¿no? Centrados en la diversidad socioeconómica. Porque a día de hoy, ¿qué hace la administración con el alumnado vulnerable? Pues sabemos que es la compensatoria, ¿no? Es decir, si tú tienes un alumnado con dificultades socioeconómicas o que pertenezca a minorías étnicas, es decir, en nuestro caso, en nuestro estado, pues población gitana, cuando tiene 2 años de desfase curricular ya es alumnado de compensatoria. ¿Y qué es lo que hace la administración? Darte un profesor de compensatoria para que hagas un grupo segregado aparte donde se le dé apoyo. Entonces, ¿qué está pasando? Que desde los 8 años, desde tercero de primaria, se saca de la clase ordinaria al alumnado más vulnerable, encima de una manera ya que no es ni preventiva porque ya tienen un desfase increíble, y entonces ya deciden sacarlos, montar un grupo aparte con 12 o 15 alumnos para que estén 10 horas separados en ese contexto gueto. Y además el profesorado de queda compensatoria viene de una lista de voluntarios que a veces te enteras el día de antes, el 31 de agosto, ¿no? Que vas a dar compensatoria, a lo mejor no sabes ni lo que es. Eres de biología, eres de latín, eres de física y química y de repente tu labor es dar, bueno, en este caso en secundaria, ¿no? Un grupo de compensatoria segregado 10 horas a la semana. Evidentemente los grupos segregados tienen consecuencias devastadoras también en el aprendizaje, que han sido estudiadas también desde la academia, que no voy a entrar ahora en ello, y además se acaba convirtiendo en un itinerario como del que no puedes salir. Muy poco alumnado sale de compensatoria otra vez al grupo ordinario, siguen siendo de compensatoria en secundaria y acaban en el abandono escolar o con suerte en la FP básica, ¿no? Uno con mucha suerte a lo mejor llega a grado medio, pero cuando no acaban en ACE o en GES, que son modalidades aún más segregadas de compensatoria. Entonces, también hay centros que incluso llegan a hacer como grupos bomba, juntando un grupo de compe y otro grupo de compe, lo meto en un aula y ya no son 10 horas segregados, es todo tu día segregado. Grupo bomba que por supuesto va para el profesor Nobel del claustro, que no tiene posibilidades en la rueda más que eso. Entonces, ¿esto cómo se podría hacer de otra manera, no? Pues evidentemente podemos utilizar esos apoyos para darlos dentro del aula, que algunos centros sensibilizados todavía lo hacían, coger a la profesora de compensatoria y dar el apoyo dentro del aula, pero ahora la legislación de la CAM, en el último decreto de atención a la diversidad 23/2023, pues ha erradicado esta posibilidad y ahora toda la compensatoria fuera. Esto es como pues una tendencia a la segregación de la administración, ¿no? De decir mejor segregar antes que incluir, ¿no? Porque no, como no te voy a dar profesores para tu centro vulnerable para que puedas atender preventivamente ya que tienes alumnado en desventaja. Venga, te doy más cupo, te doy más desdobles, te doy la posibilidad de hacer agrupamientos flexibles. No, te da el profesor cuando ya está todo perdido y para segregar. Bueno, no está todo perdido, pero me entendéis. 2 años de desfase curricular es mucho. Esta misma crítica se podría hacer igual al programa de diversificación o de PEMAR, que es lo mismo. De hecho, hay algún centro que organiza PEMAR y diversificación dentro del aula para que el alumnado se beneficie de la situación de codocencia, ¿no? Esos apoyos inclusivos.
Y esta misma crítica también se podría aplicar a cómo se confeccionan los grupos clase en muchos centros, porque os habréis encontrado centros que segregan por nivel al hacer A, B, C, D. Y en A están los de buenas notas, en B los medios y en C está petado de repetidores. Esto es una barbaridad. ¿Qué hacen otros centros para hacerlo veladamente? Pues decir en A los de francés, en B los de cultura clásica, en A los de religión evangélica, casualidad, todos los gitanos, y en B católica. Y ya está, como si no se pudiera organizar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, claramente hay que hacer hincapié, ¿no?, en cómo atender a la diversidad sin que suponga segregar y generar grupos aparte. Y el otro tema que también genera bastante segregación para el alumnado de clases trabajadoras, pues es el modelo de convivencia, ¿no? El modelo de convivencia, el régimen que tenemos habitual en los centros, sigue los estándares conductuales que esperamos el profesorado, que somos de clase media, ¿no? Entonces se siguen estándares que están basados en la experiencia social de las clases medias o de las clases altas, mientras que sanciona y expulsa a gente que por su socialización o su cultura se alejan de esos estándares, ¿no? Es decir, el nivel de autorregulación que tenemos sobre nuestras conductas, sobre nuestras emociones, las formas de expresarnos, las estrategias de afrontamiento cuando tenemos una crisis, pues se están valorando solo las que son propias de la socialización de las clases medias y se censuran comportamientos de otras culturas o de otras clases sociales, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho pues con el hábitus de clase que diría Bourdieu, que estamos ahora también leyéndonos el libro, luego contamos eso. Y nada, entonces, ¿qué provoca? Que el alumnado de clases trabajadoras inmigrante acumula un montón de castigos y de expulsiones, que además esos castigos y esas expulsiones van generando un desenganche, una desafección, un no sentirte parte del centro y son, además, también se ha estudiado en la universidad, vamos, en los estudios que han intentado abordar el fracaso escolar, pues son un elemento clave en esas trayectorias de desenganche que acaban con el abandono escolar, ¿no? Además de esto, es que claramente las expulsiones les impiden seguir las clases y sobre todo que no se ofrece la intervención educativa que sería necesaria para cada conflicto, ¿no? O sea, si pensamos que es algo que tendrían que aprender porque han hecho una conducta que no se debería hacer, pues tendríamos que tener una respuesta educativa para enseñarles lo que necesiten. O bueno, en el caso de que, porque eso también tiene que ver mucho con la precariedad a la que están expuestos y las situaciones de incertidumbre y de malestar a las que está expuesto este alumnado, ¿no? Entonces, cuando tienen también cosas que son percibidas como salidas de tono, quizá lo que también podríamos hacer es entender de dónde viene esa rabia, aprovechar ese malestar y canalizarlo, ¿no? Porque cuánto de las malas conductas de nuestro alumnado vulnerable no proceden de situaciones de precariedad de sus familias, porque la capacidad de autorregulación, además, recordemos, está muy mediada por el entorno, no solo porque aprendemos de las figuras que nos cuidan y según su capacidad de autorregulación así seremos nosotras, sino que también depende del nivel de estrés al que estamos sometidas, ¿no? Todas sabemos que perdemos mucho más los papeles cuando tenemos estrés. Entonces, el alumnado que tenemos que está bajo situaciones de desempleo, de desahucio, de no tener acceso a un ordenador para hacer los deberes y que eso le genere también estrés, todo eso que no se tiene en cuenta, pues hace que las medidas al final estén cebándose con alumnado que es como una especie de revictimización, ¿no? Te va mal en la vida y también te va mal en la escuela y te expulsamos. Entonces, en este sentido, sí que hay un punto en la legislación que a mí me parece rescatable, no sé si es porque los técnicos de la consejería que se dedican a convivencia son más como humanos, pero bueno, hay un punto en el decreto de convivencia poco conocido que dice que las sanciones deben considerar las circunstancias socioeconómicas del alumnado a la hora de imponer la sanción, evitando expulsar a personas en riesgo de absentismo. Esto lo pone textualmente. Sin embargo, es lo más habitual que desde los equipos directivos se siga optando por sanciones punitivas, ¿no?, en lugar de educativas o restaurativas. Yo, de hecho, tengo una experiencia de intentar paralizar un expediente de expulsión, bueno, que lo conseguimos porque era un alumno también muy vulnerable y al final pues la que casi se va expulsada soy yo, porque hay una represión absoluta al profesorado que plantea un poco de cuestionamiento, ¿no?
Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que necesitamos también, ¿no? Pues para desarrollar proyectos de convivencia que se basen en la participación, en crear comunidad, en prevenir los conflictos, en resolverlos a través del diálogo, sistemas que cuando haya una conducta contraria a la convivencia, pues tengan un acompañamiento educativo y restaurativo, espacios de diálogo y formación para que el profesorado comprendamos pues todas estas cosas de cómo la autorregulación va unida también a tu cultura o a tus hábitos de clase. Y para todo esto pues necesitamos, hablando de la campaña, necesitamos menos horas lectivas, ¿no? Necesitamos más horas de centro dedicadas a la convivencia y a generar proyectos de este tipo. Entonces, nada, para terminar, pues eso, que para mí la lucha de menos lectivas es una lucha que es también contra la segregación, no solo porque ya hayamos incluido el punto, sino porque eso, necesitamos todas estas horas de centro, menos alumnado por aula, más cupo de profesorado, para poder desarrollar los modelos de convivencia que no sean segregadores y atender a la diversidad de manera que tampoco sea segregadora, ¿no? Y creo que ha sido muy guay poder utilizar el altavoz de esta campaña de menos lectivas, que siempre nos preguntan menos lectivas para qué, pues menos lectivas también para estas cuestiones, no solo porque corrijamos mucho o porque tengamos que preparar muchas clases, que también es verdad. Y no sé si te doy la palabra a ti para que termines otra vez, Dani, de por qué también pensamos que la segregación merece la pena ponerla en el centro y que después de esta huelga sigamos con esto en mente como punta de lanza, ¿no?, de la lucha. Vale, sí, esto es una propuesta que hacemos y que, bueno, ahora hay un espacio de debate y nos gustaría saber vuestra opinión, porque ahora mismo llevamos el punto de la segregación en la tabla reivindicativa de las octavillas que están rolando por ahí en el número 5. Y además es un punto que se metió, si mal no recuerdo, aunque es algo que ya se ha comentado, que entre el profesorado hay sensibilidad hacia esta cuestión, yo creo que fue Harpo el que logró meterlo, ¿no? El que, vamos, que hizo un comentario para que pudiera meterse el día que estábamos haciendo el tema de la tabla. Es que he visto a Harpo antes entrando por... Ah, está ahí, vale, ya te veo. Que fue Harpo porque lo dijo, porque bueno, en CNT es un problema, la verdad, que nos preocupa un montón y que lo llevamos bastante fuerte, y bueno, al final logró meterse, claro, pero también con todo este problema administrativo de, oye, a lo mejor es una reivindicación que al no ser laboral exactamente, o no tener claramente un contenido a lo mejor que la administración lo pueda ver como laboral, pues incluso te pueden poner problemas administrativos para cuando estás convocando la huelga, etcétera. Pero bueno, lo hemos logrado, ha pasado todos los filtros, aquí está. Y nos parece, la verdad, que muy estratégico. ¿Por qué? Porque de todos los puntos que tenemos, que todos evidentemente son importantes, el primero, la reducción de la jornada de horas lectivas, la recuperación del poder adquisitivo perdido de 2010 es el segundo, la reducción de las ratios, un gran problemón que también ha estado comentando Alicia, la reducción también de las tareas burocráticas que cada vez nos están metiendo más al profesorado, y llegamos a este de la segregación y consideramos que tiene una ligazón con el conjunto de la clase trabajadora y de los problemas de la clase trabajadora en su conjunto mucho más potente que el resto, que son un poco más gremialistas, por decirlo de alguna manera, sin desmerecerlos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, consideramos que si pusiéramos en el centro una reivindicación que evidentemente acompañara a las laborales y a todas las demás, que son también muy importantes, pero una reivindicación que pueda hacer un efecto llamada hacia la comunidad educativa en general y hacia la sociedad en general, pues nos parece que tiene un potencial, la verdad, que muchísimo más revolucionario para orientar todo este movimiento del profesorado. Pero bueno, es una propuesta, vamos, que nos gustaría debatirla y que para eso estamos. Así que, por mi parte, Alicia, pues ¿algo nada, más? No, genial, damos la palabra, que queremos escucharos también. Venga, pues gracias por escucharnos.